¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias EBTV, edición fin de semana. Les acompaña María Carolina González junto a todo el equipo para llevarles las informaciones más importantes en Venezuela, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Informaciones que pueden encontrar ampliadas en nuestro sitio web ebtv.online, descargando nuestra aplicación también, EBTV Plus, y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @EBTV Miami. Y así comenzamos. El Centro Carter publicó el informe de su misión electoral en Venezuela para las elecciones regionales del 21 de noviembre y en el documento afirman que no se cumplieron los estándares básicos para elecciones democráticas. Veamos. La misión electoral fue concisa con el régimen de Maduro. Afirmó que la dictadura socavó el Consejo Nacional Electoral y suspendió derechos políticos de los candidatos y de los votantes. Además, condenó el fraude en el estado Barinas. La misión del centro concluyó que las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas. Además, denunciaron la injerencia política y gubernamental, socavaron el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los comités ejecutivos de los partidos de la oposición y disidentes chavistas, así como en el contexto general de la represión política con más de 250 presos políticos, agrega el texto que también condena el robo de las elecciones en Barinas. En este contexto, el Centro Carter sí remarcó positivamente la actitud de los votantes, la sociedad civil y las organizaciones de observación nacional por su compromiso democrático durante el día de las elecciones y durante el periodo posterior a las elecciones. Y este sábado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el estado Barinas es ejemplo para la misión de observadores de la Unión Europea y para el mundo de que no hay Estado de Derecho que garantice el respeto a la voluntad de la gente. A través de la red social Twitter, el presidente encargado aseguró que Barinas demostró que en Venezuela no hay condiciones ni respeto al voto, pero sí hay voluntad para luchar hasta lograrlo. Hoy salen a la calle en resistencia democrática a defender su soberanía que fue arrebatada por la dictadura. Guaidó señaló que además la próxima elección en Venezuela será para salir de Nicolás Maduro y deben prepararse para eso. Asimismo, señaló que su compromiso con Barinas y con el país es hacer todos los esfuerzos, no solo en la lucha por condiciones, sino en la unificación de las fuerzas para defender la voluntad de la mayoría. Por su parte, el candidato opositor Freddy Superlano, inhabilitado por la dictadura tras vencer a Argenis Chávez en Barinas, reiteró su llamado a los votantes a mantenerse firmes contra los atropellos a las elecciones en esa entidad. Barinas se levantó y hoy es testimonio vivo para Venezuela y el mundo de un pueblo que dejó de estar de rodillas y decidió por la dignidad. Pero todos sabíamos que no sería sencillo. Es por eso que debemos mantenernos firmes, organizados, unidos y movilizados de manera pacífica. Mañana, 4 de diciembre, nos reencontramos Barinas, frente a la Capilla del Carmen, a las 10 de la mañana. Barinas pudo levantarse. Venezuela también puede hacerlo. Y observadores electorales de la Unión Europea fueron expulsados de Venezuela días antes de la salida que tenían programada en medio de una represión por parte del régimen de Nicolás Maduro después de las elecciones del pasado 21 de noviembre. Analistas del bloque y un grupo de miembros del personal volarán este fin de semana después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negara a extender sus visas. Esto según una persona con conocimiento directo de esta situación. De acuerdo a la fuente consultada por Bloomberg, recibieron una orden de salida del país del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Electoral. Ni el Ministerio ni el Consejo Electoral respondieron a los mensajes en búsqueda de comentarios. El grupo había planeado estar en el país hasta el 13 de diciembre, según un cronograma previamente acordado con el Consejo Nacional Electoral y autorizado por el régimen de Maduro. Pero las tensiones comenzaron a incrementarse luego del informe presentado por la Unión Europea.
Y en otras notas también les comentamos que el Consejo Nacional Electoral evalúa las opciones que pudiera implementar para actualizar el registro electoral en el exterior. El rector Roberto Picón aseguró que la meta es incorporar a los millones de venezolanos que se encuentran fuera del territorio nacional, como nos comenta nuestra compañera Derlis Marchán Pérez. Más de 5 millones de venezolanos están fuera del país. Se estima que 3,5 millones tienen edad para sufragar. Según las normas venezolanas, los connacionales radicados en el extranjero solo pueden participar en comicios con circunscripción única, es decir, elecciones presidenciales o referendos nacionales. El rector Roberto Picón aseguró que el Consejo Nacional Electoral ya adelanta gestiones para lograr la inscripción de esos ciudadanos. El primer aspecto es de índole político. Implica el reconocimiento de las embajadas venezolanas por parte de los gobiernos receptores. El propósito es que puedan efectuar trámites consulares y de pasaporte. En segundo lugar, hace falta una coordinación técnica entre el Consejo Nacional Electoral, el Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y el organismo migratorio de cada país para saber cuántos venezolanos hay en cada territorio. El tercer paso es establecer cómo van a votar los ciudadanos en el exterior. La principal opción es el voto presencial en los consulados. Otras alternativas corresponden a opciones que deben ser analizadas, como el voto por correo, el cual debe pasar por un acuerdo político. Para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez. El epidemiólogo Anthony Fauci aseguró que las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus son efectivas ante la variante Omicron. Fauci aseguró que ante la aparición de Omicron es más importante que nunca que las personas reciban la dosis de refuerzo de la vacuna. Aclaró que hasta el momento los primeros estudios indican que quienes recibieron una tercera dosis de los inoculantes de Pfizer, BioNTech o Moderna aumentan notablemente los anticuerpos. El principal asesor médico del presidente Biden dijo que los científicos están monitoreando los casos para determinar si Omicron superará a Delta como la variante dominante en Estados Unidos. Por cierto que Estados Unidos envió 11 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a distintos países, de los cuales 9 millones están destinados a África, de acuerdo con la Casa Blanca. El jefe del Grupo de Trabajo del Gobierno contra la Pandemia, Jeff Zients, destacó que con este envío suman ya 100 millones el número de dosis que Estados Unidos ha destinado al continente africano. Esta aceleración en la donación de vacunas al extranjero elevará a 1.200 millones las dosis que Estados Unidos ha prometido compartir con otras naciones y busca contener la aparición de variantes como Delta u Omicron. Estados Unidos está enviando más dosis a África después de que el lunes impusiera restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros 7 países del sur de ese continente. El vocero destacó que las 11 millones de dosis suponen el mayor número que Estados Unidos ha mandado al extranjero en solo un día. El coordinador del equipo de respuesta ante el COVID-19 de la Casa Blanca recordó el compromiso de Biden de derrotar el virus en todas partes para así proteger al pueblo estadounidense y a la economía. Y también tenemos para ustedes que la variante del coronavirus Omicron gana terreno en Estados Unidos. Nuestro compañero José Pernalete nos cuenta que autoridades locales confirman que ya en al menos 5 estados del país se registran pacientes con este linaje del COVID-19. Las alertas de salud pública se incrementan en Estados Unidos con la diseminación de la variante de coronavirus Omicron. Además de los primeros casos registrados en California y Minnesota, se suman pacientes de la variante en Colorado, Hawái y Nueva York, donde ya hay al menos 5 pacientes. No tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos. Y lo mejor, lo que todo el mundo puede hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante. Sabemos que esta vacuna garantiza que los síntomas sean menos graves.
Precisamente, los expertos relacionan una condición de síntomas leves con la vacunación de las personas infectadas. Recomiendan incluso no dudar en colocarse el refuerzo de inmunización correspondiente. La capacidad de contagio de este linaje del virus mantiene a los científicos en observación y preocupa a las autoridades por la ocupación hospitalaria que puede comprometer. Por ejemplo, en Colorado agregarán 500 camas adicionales para posibles pacientes. Aproximadamente 1.400 personas están en el hospital por COVID en este momento, lo que deja a nuestros hospitales con un nivel de ocupación muy alto. Están acostumbrados a estar más en el rango del 80%, ahora están en el rango de más del 90%. Allí es la capacidad. Si necesita atención, la obtendrá, pero es muy desafiante a estos niveles. La detección inmediata del virus es otra de las herramientas para prevenir la propagación. Por esta razón, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también se realizarán exámenes para los pasajeros que lleguen a la jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami. Momento de una primera pausa, ya regresamos con mucho más.